de que no lo dejamos hablar. Creo que somos todas para colmo mujeres. Estamos bendecidos de que lo va a autorizar. O sea, conste que todas te estamos diciendo, César, de que estás autorizado a hablar. A ver. No, por más que lo autoricemos, ¿ves que no? Para mí que tiene que salir y volver a ingresar. Eso, pero recién salió y volvió a ingresar y no se pudo activar. A ver, César. No. Hay que ir a habilitar el micrófono, a ver. No. Ahí. Conste que lo estamos autorizando, o sea. Que quede registro, Yo estoy grabando para que quede registro que está autorizado. Ahí. No. Ahí en el chat le dice que no escucha, que no lo escuchamos y que siga usted. Ah, bien. Sí, porque no está mandando en el mensajito acá en el chat, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que pensamos, ¿sí? Que es lo que deberíamos seguir haciendo y que nosotros hicimos algo para avanzar, digamos, pero que después tenemos que seguir haciendo una construcción de carácter colectivo, es, entonces, partiendo de ese primer estado de situación, un preestado de situación, que es lo que intentaron hacer ustedes el otro día a través del trabajito de los grupos y que ahora deberíamos hacer una puesta en común de ese preestado de situación, pasar a lo que llamamos el dónde estamos, pero ya como un estado de situación, es decir, un análisis entonces un poco más profundo, un poco más justificado, un poco más operacionalizable en el sentido de encontrar datos concretos. Algunos de los informes, por ejemplo, ¿sí? A ver qué es lo que logramos rearmar con César hasta hoy. Esperen, denme tiempo porque esto no es soplo y está bien. A ver. Bien, de paso esperamos a César un ratito. Esperen que quiero ver si están viendo. ¿Están viendo? Sí, contadora, estamos viendo. Muy bien, ¿sí? Una de las cosas que casi todos recalcaron como algo positivo, y después vamos a esperar a César especialmente para el que nos hizo más ruido, que es la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo ley argentina, que es lo que se reestructuró, que, ¿te acordás, Luján, cuando vos diste un importe, sí, es como que nos hizo ruido la reducción de la deuda o los importes y ahí empezamos a buscar datos y dijimos algunos datos así al aire, digamos, rápido, de cuánto se había reestructurado la deuda y qué ahorro había implicado, qué alivio había implicado en términos de las cuentas públicas. Otra de las cosas que ustedes plantearon, como generalmente casi todos, creo que ninguno lo dijo en sentido contrario, es el IFE. Ahí en el IFE sí tenemos algunos datos concretos en base a ese informe que publicó el ANSES, que en realidad lo publicó para el primer pago que hicieron del IFE, pero que en realidad se considera que salvo ahora que están poniendo algunas restricciones, o algunas no son restricciones, algunos nuevos lineamientos para el otorgamiento del ingreso familiar de emergencia, ya existe el primer informe del IFE donde uno puede obtener ya datos concretos. Y lo que planteaba también César la vez pasada, esta cuestión de ese total de beneficiarios en el primer pago del IFE que no ha variado en los otros, ¿cómo se llama? En las otras cuotas de IFE que se han pagado, esos 8.900.000 personas, 8,9 millones de personas, lo que decíamos el otro día es no titulares, los titulares de las asignaciones universales por hijo son 2.400.000, o sea, 27% de ese IFE lo recibieron ya personas que son beneficiarias de la asignación universal por hijo, y 6.500.000 que no son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y ahí hay uno de los cuadros que después vamos a ver, que se acuerdan que César, no sé si fue el encuentro anterior o en el anterior, preguntaba qué porcentaje de eso es personas que pertenecen a la economía informal. Entonces, dentro de esos 6,5 millones, 4 millones son unipersonales, y acá está la división entre unipersonales y quienes son grupos de familia, ¿no? Y por supuesto hacen una diferenciación por grupos etarios, ¿no? Que no sería para nosotros tan importante, pero sí
este cuadrito que tiene ese informe del ANSES, que acá de vuelta, o sea, lo importante es que nosotros siempre dejemos registrado de dónde sale la información, porque nuevamente les digo que a veces la información varía según la fuente de información que uno utilice, el informe económico que va a usar, de dónde va a sacar los datos. Entonces, cualquier información que aportemos, después lo vamos a subir al PowerPoint para que ustedes puedan seguir agregando cosas, siempre no pierdan de vista de dónde sacan la información. Entonces, lo que veíamos el otro día, y que fue la duda que tuvimos, es, bueno, acá está la división entre masculinos y femeninos también en cuanto al sexo, pero acá, que prestadores que reciben ya beneficios de la asignación universal por hijo, 2.400.000 personas, y los informales y desempleados, 5.461.000 personas, ¿no? Que era lo que preguntamos, ¿cuánto de esos 8 millones, casi 900.000 personas, eran trabajadores informales o desempleados, ¿no? O sea, como que acá está la distinción y otros no sé a qué se referirá, digamos, ¿no? Pero nuevamente, la distinción por edades, que por ahí, bueno, masculinos y varones y mujeres en cada uno de los grupos, digamos, 8.800.000 personas, la distribución por edades y por sexo, que por ahí no sería tan importante. Acá sí, nuevamente, fíjense, la mayoría de los beneficiarios de IFE son los que tienen la asignación universal por hijo y los que son informales y desocupados. O sea, entre los dos, casi diríamos, el 90% son de esas dos categorías. Y hacen la distinción también dentro de las asignaciones universales por hijo, los que son monotributistas sociales, los que son de casas particulares y la asignación universal que no tiene ninguna de estas dos categorías, ¿no? O sea, como que los principales beneficiarios del IFE son los informales desocupados y los que son ya beneficiarios de la asignación universal por hijo. Acá nuevamente, digamos, en distribución, digamos, pues, hay otros, digamos, en particular, nuevamente, digamos, la distribución mujeres y varones. Por ejemplo, en la asignación universal por hijo, la mayoría de los beneficiarios son las mujeres, de las 2 millones casi 400.000, 2 millones casi 300.000 son mujeres. Y acá, en este cuadro, es relevante para el caso nuestro, ¿sí? El promedio, digamos, en base a la población total, el 19% de la población de Argentina recibió el pago por el ingreso familiar de emergencia, y en el caso del Chubut estamos por debajo de la media nacional o del promedio nacional, ¿sí? Y hay otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, las zonas del NOA, ¿sí? Básicamente, que han recibido, bueno, Corrientes en el caso del NEA, pero básicamente las provincias del NOA, los que han recibido por encima del 20% o el 19% que es el promedio nacional que recibió esa. Acá tiene la tabla también dividida por provincias, si uno se pregunta, bueno, ¿cuántos beneficiarios tiene la provincia del Chubut? La provincia del Chubut tiene 77.000 beneficiarios del IFE, 77.000 personas, o sea, beneficios o beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia, ¿no? Y acá tienen también la distinción, acá hay más, digamos, trabajadores informales y desocupados, nuevamente es el porcentaje mayor de esos 77.000, o sea, 47.000, casi 48.000 de los beneficiarios que tiene, de los 77.000 que tiene Chubut, son trabajadores informales y desocupados. Y bueno, y le sigue en segundo grado de importancia los beneficiarios de la asignación universal por hijo, ¿no? O sea, nuevamente lo mismo que a nivel nacional. También hay un informe, estos están sacados, digamos, acá está la fuente de información. La fuente de información es los datos que tiene Argentina GovAR. Tiene una página donde está el informe de cada uno de los programas, tiene el informe, el último informe que también lo pusieron al programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, el famoso ATP, que no me acuerdo quién lo desarrolló el otro día ¿Quién lo desarrolló el otro día? No me acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién fue la responsable el otro día de desarrollar? Eugenia lo hizo. Eugenia, que di la cara a Eugenia. Bien, Eugenia había desarrollado, y se acuerdan que el ATP tiene como distintas, el pago de parte del salario de los trabajadores, la reducción de las cargas patronales, créditos subsidiados, es decir, como que tiene distintos, ayúdame Eugenia, componentes sería, ¿sí? O sea, no es solamente o sea, el programa incluye distintas ítems adentro. Y ya está la información también del ATP, o sea que ya podemos ampliar también el ATP y darle valores numéricos.
vieron que tiene ya cuarta ronda, le llaman cuarta ronda, no le puse yo el nombre esa ronda, le llaman ellos en el informe cuarta ronda, primera ronda, segunda ronda, parece lo de un bingo, digamos, primera línea, segunda línea. En la primera ronda fueron 255.000 empresas, 253.000, 220.000, lo que ellos plantean que en realidad, como las empresas pueden volver a presentarse en la próxima ronda, sería, en realidad en Argentina se han presentado hasta ahora 328.000 distintas empresas, ¿no? De un total, digamos, como que representa, digamos, el 60% de los empleadores de las firmas o de las empresas que existen en el país. O sea, el 60% postuló, diríamos, y se le asignó el beneficio de esta ayuda en particular o de este programa en particular. Bueno, ya informan la cantidad de trabajadores que fueron alcanzados por el beneficio del ATP. El informe presenta, qué sé yo, la cantidad de empresas que todavía no han podido efectivizar el cobro, plantea los errores que hubieron, por ejemplo, algunas empresas no informaron correctamente el CBU de los trabajadores, otras empresas informaron mal el salario de los trabajadores, entonces, bueno, hay 39.000 empresas que no cobraron todavía. Avísenme cuando entre César, porque ahora no está, ¿no es cierto? No está. Bien. Y todas las empresas, no solamente es el pago de los... ¿Entraste, César? Sí, acá estás. A ver, habla. Estás autorizado. No, porque después vieron que después dicen que uno no, o sea, que no hablan porque no los dejamos. Conste que te estamos dejando. A ver qué dice ahora. Dale, debe ser mi micrófono. Bien, no es por falta de autorización ni porque te hemos tapado hablando. Se quiere escuchar de vez en cuando, ¿no? A César bajito. Como que hay un... Debe tener problemas del micrófono. Bien. Bueno, otras 65.000 empresas, con lo que yo les decía, no es solamente el pago de los salarios de los trabajadores, sino que tiene también parte del programa es créditos a tasas subsidiadas, también informan ya la cantidad de empresas y de las 39.000 empresas que todavía no pudieron acceder teóricamente a los depósitos de los pagos de los salarios porque hay errores en los informes presentados, igual dice que tienen el derecho a la reducción de las contribuciones. Vieron que es automático. Si me pagan el salario de los trabajadores, automáticamente está el beneficio, digamos, de la postergación o de la reducción de las cargas patronales, ¿no? Como que es automático. Esto es el ATP a empresa, y como también hay un ATP a monotributistas y autónomos, bueno, ya informan la cantidad de dinero invertido en estos ATP y llegaron a 427.000 cuentapropistas, y les aviso que figuran dentro del informe que se otorgó ATP a contadores, abogados, a odontólogos, a médicos, a psicólogos, a arquitectos y ingenieros, ¿no? O sea, dentro de los principales cuentapropistas que accedieron a este beneficio. Esto me lo voy a saltear porque en realidad queríamos charlarlo con César, que es la reestructuración de la deuda. Acá es donde hay más como información, no sería la palabra encontrada, pero más información, como que no se consigue la información que uno diría, bueno, esta es la información. En este caso está presentada la información que presenta, acá está, también la fuente, lo que decíamos, la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso tiene informes, que es, por ejemplo, las ampliaciones del presupuesto, las informes ahora tiene sobre la reestructuración de la deuda, que en algunos aspectos son unos informes bastante profundos y tienen información que pareciera ser que está buena, digamos, en el sentido que informan, digamos, cosas que por ahí es difícil entender, ¿no? Alivio, por ejemplo, el alivio de la deuda, 37.000 millones de dólares, ¿no? Entonces uno se queda, a veces los medios de comunicación informaron esto, ¿no? Que la deuda, se logró un alivio en la deuda de 37.000 millones de dólares, pero en realidad es un alivio en los pagos en la próxima década. Lo que tenemos que enterarnos es el alivio total que vamos a tener al final de la postergación,
porque es como cuando a uno le refinancian una deuda de la tarjeta, ¿no? O sea, tenemos un alivio, lo que decía el otro día, me parece también Luján, no me acuerdo quién fue, esta cuestión de, está bien, no pagamos este mes, no pagamos el otro mes, o nos dividen el pago en 9 cuotas, como fue la vez pasada, pero en realidad, después de que empieza a cobrarse, empieza a aparecer la cuota nueva más la cuota refinanciada que teníamos vieja, ¿no? Entonces, en el caso de la reestructuración, faltaba un informe, y después hay que seguir buscándolo, en el sentido de, bueno, ¿cuál es el alivio en el tiempo, pero no pensando en esta década o en los próximos 4 años o en los próximos 5 años, sino el alivio total de la deuda? Vamos a esperar a César para poder charlar eso, que era lo que charlábamos hoy los otros dos. El otro elemento que nos sirve, digamos, como fuente de información para poder armar un estado de situación, ya no simplemente con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que hemos escuchado así de distintas fuentes de información, es este informe que César suele nombrarlo bastante seguido, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Lo que hace es hacer un relevamiento sobre las expectativas básicamente sobre actividad económica, tasa de inflación, tipo de cambio, el resultado del sector público, buscando cuáles son las expectativas de algunos agentes económicos que son de suficiente envergadura, ¿no? En el caso del último que tiene publicado el Banco Central, lo importante de estos relevamientos que es, acuérdense que en el caso, por ejemplo, especialmente de inflación y de tipo de cambio, las expectativas de los grandes operadores, de los grandes agentes, de las grandes consultoras, no es un elemento menor. Es decir, el tema de las expectativas influye fuertemente, digamos, en lo que va a ocurrir luego en la economía real, digamos, o en la economía que uno va a vivenciar. O sea, que uno dice, bueno, son expectativas, sí, pero son expectativas, fíjense, de 27 consultoras y centros de investigación locales, de 13 entidades financieras de la Argentina y de 4 analistas extranjeros. O sea, no son las expectativas nuestras, por decirlo así crudamente, digamos, sino que son expectativas de agentes económicos que tienen influencia en la economía que luego va a producirse. ¿Se acuerdan el tema de las expectativas? Las expectativas no son simplemente adaptativas. Es decir, no es que esperamos ver qué sucede y en función de qué sucede, bueno, vamos a tomar decisiones, sino que las expectativas, especialmente de grandes operadores, es anticipativas. Es decir, ya van pensando en función de las expectativas que tienen y actúan en función de las expectativas que tienen. Entonces, por eso es importante que se acuerdan que por ahí el año pasado en micro, cuando ustedes hacen el proyecto de inversión, que tienen que armar, ¿se acuerdan esos 3 estados de naturaleza? ¿Se acuerdan de eso? O ya hace tantos años que ya se olvidaron. ¿Se acuerdan? Que cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos qué va a pasar el año que viene o dentro de 2 años? Y bueno, una de las cosas que uno puede mirar es este relevamiento, ¿no?, que hace el Banco Central todos los meses, a través de encuestas y de preguntas a estos agentes económicos que, como les decía, no son cualquier pelagato, sino que son agentes económicos de cierta envergadura. Entonces, si uno mira las expectativas, por ejemplo, les decía yo, una de las expectativas es inflación, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con el déficit o el superávit, en este caso el déficit del sector público, y en el caso de la inflación mensual, fíjense, acá estamos en julio. Después ellos en el informe al final ven el grado de desviación que tienen entre las expectativas que calcularon y lo que va ocurriendo en la realidad, ¿no? En el sentido de ver si le están, entre comillas, pegando o no pegando en esas expectativas. Al final del informe, si uno mira el final de los informes, analizan la desviación que tienen entre lo observado y esto que determinaron como expectativa. Generalmente muestran los aciertos, ¿no?, en las expectativas. Si uno mira en el caso de las, toman la mediana, digamos, es decir, entre los datos que le relevaron, el valor que divide, ¿se acuerdan?, a la muestra de 50% por debajo y 50% por arriba. Y en el caso de la inflación, fíjense, en agosto 3%, en septiembre 3,5%, o sea que la inflación, según las expectativas, tiende a ser creciente, según este relevamiento.
Bueno, acá tienen las expectativas de la inflación anual. Esta es la expectativa de inflación de cada uno de los meses. Enero, bueno, acá estamos en el 4 y parece que ahí al menos nos amesetamos, ya que está tan famosa la palabra. Y la inflación anual, calculando, digamos, de vuelta la mediana en esa división, en los próximos 12 meses, 51%, en el 2021 46,7%, en los próximos, o sea, hacer un relevamiento también de cuáles serían las expectativas anuales para los próximos 12 meses, siempre tomando y acá vieron, acá está la diferencia con respecto al REM anterior, ¿no? O sea, si varió, fíjense que acá las diferencias que hay con la estimación o las expectativas que habían estimado el mes anterior. O sea que parece que acá 39,5 y el anterior les había dado 39,3. O sea, las variaciones que tienen en el anualizado respecto a las expectativas del año, de lo que habían previsto 12 meses siguientes. En cuanto a la inflación, entonces también acá lo que hacen es próximos 12 y próximos 24 meses, que era lo que usábamos nosotros el año pasado. Acá tienen en julio el anualizado que habían hecho en cada uno de los meses. O sea que acá el anualizado habían puesto 48, ahora ya el anualizado es 51,9 y 38,4 para los próximos 24 meses. O sea que si uno le quiere ver algo positivo, pareciera ser que dentro de los próximos 24 hay una tendencia al menos a la baja. Peor hubiese sido que en los próximos 24 hubiese sido, no sé, 68. Hay que buscarle el lado positivo a las cosas, pues si no, no morimos. Acá también hacen expectativas de tasa de interés. De vuelta es la mediana. Y acá tienen la expectativa de bueno, fíjense las tasas de interés. Diciembre 60, expectativas de un 30%, 33%, o sea, una baja de la tasa de interés. A junio del 21 el 33% y a diciembre del 21 también el 32%. Del tipo de cambio, no sé, a mí, no sé, me parece que son muy... Pero bueno, esa es bien... Se supone que esta gente que opina sabe más que uno, ¿no? Expectativa del tipo de cambio nominal. Acá, si miran, no sé, a mí me pareció bajo el tipo de cambio nominal, pero bueno, quizás los que están del 50% para arriba plantearon números mucho más elevados. A mí me pareció bajo. No sé. Hola, ¿me escuchan ahora? Ah, y ahora te escuchamos. ¿Conste? Sí. Conste. Estoy con el celular. Y esto va a quedar grabado, que hace media hora que te dimos la palabra. ¿No? Ahora puedo hablar, pero se me corta cuando escucho así. Claro. Eso ¿cómo se llama? Por burlarse de mí. No, termino acá y después te dejo lo de la deuda externa, la renegociación a vos, César, ¿dale? No, que estuve este fin de semana escuchando y como acá hay como dos visiones sobre el tipo de cambio. Una visión que tiene que ver con las expectativas futuras, y sobre esa expectativa existe lo que se llama overshooting. Sería como que ese tipo de cambio del dólar informal está como muy alto con respecto a lo que sería el dólar ajustado por inflación, que andaría más o menos en 85 pesos, ahora creo que está en 77, 76, pero como que muchas personas no miran solamente el pasado para ver el dólar, sino que miran el futuro, y hay una mirada que tiene que ver con la entrada. Están cobrando en promedio cerca de 780, casi 800 millones de dólares en cada uno. Y lo que se supone es que va a superar los 1.000 millones de dólares, con lo cual el Banco Central tiene pocas reservas, tiene que hacer algo con ese tipo de cambio desdoblado, porque no es que ese tipo de cambio no incida, no es que muchas veces dicen, no, pero eso es en las cuevas, es poquito, pero lo comercial
se va ajustando al tipo de cambio parecido al tipo de cambio informal, y no al tipo de cambio, al tipo de cambio de referencia nominal. Así que bueno, hay que mirar, son dos posiciones. Uno mira hacia adelante, y cuando uno hace la convertibilidad, digamos, el ratio de convertibilidad, y el dólar sumando la base monetaria más las LELIQ, más los pases, y tendría que estar mucho más alto. Pero si uno ajusta por inflación todo lo que sucedió hacia atrás, cuando uno mira, no está tan atrasado. Este tipo de cambio no es un tipo de cambio muy atrasado. Tendría que ir unos puntitos más arriba, pero un tipo de cambio de equilibrio, mirando todo lo de atrás, ajustado por inflación, todo lo que pasó en los últimos años, es un 86, 85, entre 85 y 87. Así que ahí lo que estamos viendo acá. Bien. Me quedo más tranquila entonces, sería. Me quedo tranquila. Sí, o sea, lo que es importante, digamos, es, y que a ustedes les tiene que quedar, que por ejemplo, este tipo de estudios, que es el relevamiento que hace el Banco Central, da una indicación a través de estos informantes claves, diríamos en algún sentido, de qué se espera que venga aquí al futuro, digamos, a los 12 meses, a los 24 meses. Que era lo que decíamos, esta era una herramienta que nosotros teníamos, por ejemplo, en microeconomía, cuando estamos pensando en un proyecto de inversión, ¿no? Que nos da algunas herramientas para decir, bueno, qué inflación es la esperada, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar, no sé acá qué es lo que dice esta. No sé por qué no puedo pasar a la próxima transparencia. Esperen. Porque estoy en otra pantalla. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo del tipo de cambio nominal que está expresado en el grafiquito. Y respecto al crecimiento del PIB, también hace una expectativa acerca del crecimiento anual del PIB. Y bueno, también uno miraría, obviamente, digamos, la caída de julio del 2020 con respecto, digamos, al interanual, pero en el 2021 5,4 y en el 2022 un crecimiento del 2,5, de un 2,5, ¿no? O sea, pareciera ser, digamos, que en el 2021 repuntamos, sería. Pero bueno, luego de esta caída, acuérdense que cuando hay una caída profunda, este crecimiento implica salir del pozo, digamos, nada más. No implica alcanzar los niveles anteriores, ¿no? Esta cuestión de cuando uno mide, cuando está en el pozo, obviamente cualquier crecimiento es sustancial, pero no termina alcanzando los niveles que había antes de tener esa crisis en particular. Entonces, este 5,4, que parece un aliciente, hay que mirarlo en comparación a una caída del 12,3, ¿no? Entonces, el impacto va a ser no tan alto. Y bueno, el resultado primario del sector público, obviamente acá hay que leerlo, digamos, miles de millones, así que, si no me equivoco, esto es 2 billones, César, ¿no? Sí, negativo. 2 billones, o sea, 2 millones de millones, o sea, 2 billones. Y acá en el 21, 1,4 billones, porque le tenemos que agregar los 3 ceros de los 1000 y ahí llegamos a 2 millones, más los 6 ceros del millón, estamos en 2 billones y 1,4 billones de la mediana, o sea, de lo que está en la mitad de los que pensaron que era menos y los que pensaron que es más de 2 billones. Los negativos de más de 2 y los positivos que piensan que es menos de 2. Ahí en general lo presentan como porcentaje del PIB. Claro. Y eso, porque disminuyó el déficit, ahí puse unas notas, lo que le mandó el Banco Central al Tesoro también disminuyó, pero drásticamente. Es como que el Tesoro recompuso ingresos tributarios y solamente le transfirieron 40.000 millones de pesos desde el Banco Central al Tesoro, cuando antes las transferencias prácticamente eran la emisión monetaria, eran las transferencias, lo que recibía el Tesoro y con lo que pagaba el IFE, con lo que pagaba el AFP en los meses anteriores, era lo que recibía del Banco Central de la República Argentina. Entonces, eso cambió drásticamente ahora en el mes de agosto, se repuntaron los ingresos y lo que sucedió es que hubo un retroceso en cuanto a lo que se transfiere del Banco Central hacia los bancos. Por ejemplo, no sé, ya acá estoy viendo datos, en agosto 40.000 millones, en julio fueron 220.000 millones, en junio 200.000 millones, y en la época de la pandemia, que fue mayo y abril, prácticamente
básicamente lo mismo de recursos tributarios que de transferencia del Banco Central. Por ejemplo, 3,98 de recursos y 310 en abril, 4,99 y 430 en el mes de mayo, en cuanto al primero que estoy diciendo, recaudación tributaria, y el segundo es del Banco Central. Entonces, ustedes se fijan, disminuyeron las transferencias del Banco Central, lo que no, esos 2.000 millones, que podría decir mucho o poco, cuando lo toman como porcentaje del PIB, son 7,5, y es prácticamente casi nunca habíamos llegado en los últimos años, 70 años, a un déficit tal del sector público. Y ahí se plantea, ¿se acuerdan que veíamos en finanzas? El presupuesto para el año 2021, que tiene que presentarse ahora el 15 de septiembre. Han trascendido algunas cuestiones, sí, estuvo mirando el otro día, y yo también, el tema del presupuesto, lo que es la Oficina General de Presupuesto. El ministro dio algunas entrevistas y más o menos que el déficit va a ir al 4,5%, pero eso implica un déficit nuevamente muy alto para el ejercicio de 2021, y la gran pregunta atada al tipo de cambio, ¿cómo se va a financiar? Porque si bien la reestructuración de la deuda, como veíamos recién, con datos que hay que pegarlo de distintos lugares, pero más o menos tiene una consistencia y ha sido un alivio fiscal, de hecho, en este mes de agosto, el no pago de intereses, que creo que es un 82% menos, pero que en líneas generales a nosotros no nos entrega posibilidad de financiamiento. El único financiamiento que hemos utilizado es el financiamiento de la emisión monetaria. Esa emisión monetaria se entronca con el REN, que hemos tenido 1,5, 2, vuelve al nivel del 3, 3,5, 4, en una idea de entre 3, digamos, hacia el futuro. Y ahí viene este déficit, cómo va a ser financiado. Tenemos la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional siempre es más proclive a pedirnos ajustes fiscales. El presupuesto tiene una idea de si tuvimos 7,5 en plena pandemia, como todo el mundo, 4,5 el año que viene, es un déficit razonable. El tema es cómo se va a financiar si no podemos emitir tanto y estabilizar tanto. Yo ahora les mando un grafiquito al chat cuando pueda conectarme a la computadora. Y el Banco Central, como para ver el desajuste monetario que hay y por qué el tipo de cambio tiene este gap o esta diferencia tan grande. El muchacho que hace esto es también un ingeniero como Orense, que se dedica mucho a las finanzas y del cual estuvimos debatiendo ayer, pero ese ratio de convertibilidad, que sería base monetaria más el nivel y pases, dividido da 1.000. El dólar, cada dólar tiene que estar a 1.000, y eso es lo que pasó en estos meses, y ahí está la gran incógnita de cómo va a ser para financiarse si ya lo monetario es como está agotado. Lo del Fondo Monetario Internacional probablemente pueda traer 6.000, 7.000 millones y se logra, que es lo que no quisieron tomar de la última parte que había dejado el Mauricio Macri, más la reestructuración con el fondo, un acuerdo de facilidades extendidas se llama, es lo mismo pagar más adelante, es más o menos lo mismo que se ha hecho con los bonistas, que prácticamente se cree que está logrado. Pero eso no trae fondos frescos. Entonces arreglamos los fondos bonistas, pero no trae fondos frescos. Arreglamos con el fondo, pero no trae fondos frescos. Arreglamos, la variante monetaria está como, digamos, casi al límite. Entonces, ¿qué tenemos? Bajar el gasto COVID, y parece que el gasto COVID es bastante resistente a la baja, por lo que la estructura que dio Silvia recién con los IFE y con los ATP. Si ustedes se fijan, entonces queda subir los impuestos. Vamos con el impuesto a las grandes riquezas, que son unos 300.000 millones de pesos, pero el déficit, como decía Silvia, ahí sí sirve la comparación, son 2 millones de pesos. Y suponiendo que el año pasado, el año que viene, no vayamos a ese déficit, que vayamos a un déficit de 1,5 millones de pesos, el tema del impuesto a las grandes fortunas tendrá 300.000. En la reactivación económica con el IVA y todo eso puede sumar otros 300.000. Y queda lo que dice la FIP, la persona que dirige la FIP, Mercedes Marcó del Pont, que es iremos a ampliar la base de los impuestos progresivos. ¿Y esos qué son? Bienes personales y ganancias más este impuesto a las grandes fortunas.
Y bienes personales y ganancias subiendo una alícuota o cambiando, más o menos por recordar 500 o 600 mil millones de pesos. Y entonces ahí va a estar la tensión que se viene hacia el año que viene, que es cómo va a financiar el fisco esta salida. Si ya monetariamente, muchos dicen, no, bueno, pero la emisión de Estados Unidos, pero el fisco metió 1,5 billones, pero ahora van a ver cómo crecieron las LELIQ, que ya las LELIQ, que si ya es superior otra vez a la base monetaria, y estamos en el mismo periodo como era 2018 con Mauricio Macri, que teníamos esta misma tensión de tener tanto dinero pesado en poder de los bancos, y ahí viene la gran pregunta. ¿Quién tiene dinero en Argentina? Los ahorristas en el sistema financiero. ¿Existe alguna probabilidad que esos ahorros puedan ser caucionados por Lamborghini? Y ahí empezamos a ver en el campo que si no hay financiamiento, nosotros los que tenemos empleo formal, que lo dijo Silvia ahí, que si bien sigue creciendo el empleo formal, se mantiene en 8 millones, 8,9, 8,8 millones de personas, y bueno, es sobre eso, ahí, 1,2, 1,3 pagamos impuestos a las ganancias ahí, y yo creo que nos vamos a ver sometidos a una fuerte tensión en el sentido que tener empleo formal y tener un sueldo superior a 100 mil pesos nos va a dejar en la línea de fuego para ver cómo tributamos más. Y esto hasta suena, en mi parecer suena razonable. O sea, no es que me guste que me saquen más impuestos, pero a mi parecer suena bastante razonable que el gobierno tenga que discutir, por más que desmientan y desmientan y desmientan. ¿Por qué? Porque el rojo fiscal es tan grande y no existen tantas posibilidades de ¿cómo se llama?, de aumentar la actividad, como dice Silvia, porque caemos 10,2, subimos 6, subimos 3 y subimos 2. O sea que en el 2023 recién vamos a estar en el mismo nivel de actividad económica post-pandemia, que no era un nivel de actividad óptima porque en el 2018 lo veníamos cayendo. Claro. Entonces, la complejidad de la economía argentina se refleja en todos estos números y un análisis integral. Y como para que vean que las primeras van pasando una a una, pero no es que es análisis una a una, sino que te ponen de cada una en su casillerito, que es lo que intentamos hacer con las matrices, ¿no? Que no pierda la idea de conjunto. Claro. Y acá está esto que decía César de lo que representa el empleo registrado. El empleo registrado representa 11.700.000 personas. O sea, el resto, fíjense la cantidad que decíamos de personas desocupadas que recibieron el IFE o de empleos informales. Estos son los que salen en el CIPA, digamos, como cantidad de personas con trabajo registrado. Somos 11.800.000 personas más o menos, ¿no? Y lo que decía César, digamos, que la evolución venía, digamos, esta caída que uno ve, que va a haber un aumento, digamos, en el 2021, claro, pero después de una caída pronunciada y que ya veníamos en una caída, digamos, ¿no? O sea que, y esperen que me parece que era no, porque estoy mirando, eso es por tocar otra cosa, no, esperen que está recortado acá, ¿no? Dentro, están viendo este cuadrito que dice trabajadores registrados, asalariados privados, públicos, fíjense, junio del 2019 y junio del 2020, de los 12 millones pasó a 11.762.000 y acá tenemos la división entre trabajador asalariado del sector privado, 5.700.000 y del sector público, 3.200.000 y personal en casas particulares, 477.000. Y los no asalariados, 2.200.000, acá de vuelta, no asalariados, formales vendrían a ser, ¿no? Porque son o monotributistas o trabajadores autónomos o monotributistas sociales. Y después está todo el resto que ni siquiera es no asalariado, sino que ya es totalmente informal o desocupado. Entonces, si uno mira, de los 47 millones de habitantes, 50 que seremos, no sé cuántos seremos ahora, y ahí, diríamos, 13 o 14 millones, o que son trabajadores totalmente registrados y con todas las formalidades, y hay otros 2 millones que son el no asalariado, el monotributista, el trabajador autónomo, etcétera, ¿no? O sea, como que la división, cuando uno dice de los trabajadores, que se acuerdan que también decíamos, una de las cosas que tiene hoy en día el capitalismo es que cuando uno dice somos todos trabajadores, sí, pero hay de distintas categorías trabajadores, ¿no? O sea, somos todos asalariados y dentro de estos 12 millones de trabajadores registrados o 11.700.000, acá dentro, en privado, público y personal de casas de particulares,
no todos estamos bajo las mismas condiciones, ¿no? En cuanto a protección social, en cuanto a nivel de salario, en cuanto al trabajo que estamos haciendo hoy en día, por más que nosotros nos quejamos, digamos, del trabajo del teletrabajo, ¿sí? Hay distintas condiciones de trabajadores registrados, ¿no? Hasta qué punto hoy en día, por ejemplo, nos representan los gremios, ¿no? O sea, somos todos trabajadores, pero trabajadores de distintas condiciones, donde cada uno tenemos reivindicaciones distintas, que es uno de los problemas actuales también. Y el empleo, obviamente, bueno, ahí tiene también, esto está sacado, digamos, de la encuesta de indicadores laborales, de datos a julio del 2020, y nuevamente recalcamos la importancia de no olvidarse la fuente de información, porque según la fuente de información, por ahí los datos varían, y varían bastante, digamos, que lo notábamos y lo seguimos notando con el tema de, que ahora le vamos a dejar a César, con el tema de la reestructuración de la deuda, ¿no? En la reestructuración de la deuda, que el otro día, ¿se acuerdan que cuando Luján habló de la reestructuración de la deuda, nosotros dijimos, pero será tanto, no me acuerdo qué es lo que dijo Luján, pero ciento y tantos mil millones de dólares, como que se había logrado como arreglo, como alivio por la reestructuración de la deuda, que nos hizo ruido. Bueno, una de las cosas que buscamos, y que igual les encargamos a ustedes que sigan buscando, es cuánto fue el ahorro, cuánto es el ahorro o el alivio fiscal de esta reestructuración. ¿Estás viendo vos, César? Sí, estoy viendo. Bien. Estoy viendo. Bien. Sí, nosotros mirábamos, porque si ustedes se fijan en el Ministerio de Economía, la deuda actualizada del primer trimestre teníamos 320 mil millones de dólares. Y la referencia que yo tenía, por lo menos en mi cerebro, era que era 140.000. Y eso se logra juntando los acreedores argentinos más los acreedores que se registraron en esta última ronda, que tiene que ver con los acreedores extranjeros. Y ahí cuando buscamos mediciones, lo que nos daba es que en líneas generales, o sea, la transmisión fue, bueno, ahora tenemos 38 mil millones de dólares para gastar en lo que viene e invertir en la producción y demás. Y cuando uno mira esos 37.700, que para los DAP son 32.000 y para otros analistas son 14.000, nosotros buscamos la información y bueno, llegamos a un número cercano a los 37.700 a partir de la oficina de OPC del Congreso, pero que en definitiva no es que ese dinero va a estar disponible para que nosotros lo gastemos y reestructuremos la economía argentina, sino que eso es como Esto que lo que no vamos a pagar en corto plazo. Claro. Es en corto plazo. Entonces, realmente sí. No, que ahí lo marqué, es el alivio de la deuda en la próxima década, ¿no? O sea, por ahí es porque uno cuando lee en sentido de optimismo, ¿no? Y lee el alivio y no vamos a pagar 37.700, en realidad no lee la versión completa, que es en la próxima década, ¿no? O sea, es como lo de la tarjeta de crédito, no vamos a pagar estos 2 meses, pero no es que nos eliminaron esas cuotas. Estaría bueno. Entonces, ¿cómo se llama? También leer toda la información. Yo el otro día publicaba esto del 35 al 41 en el impuesto a las ganancias. Entonces dice, no, una fake news, pero esto también es como, si bien no es fake news, es una noticia traicionera. Es como para decir, tenemos 28.000, así fue presente, 38.000, para gastar el año que viene. Entonces, no había problema con el déficit público, no había problema con nada. Entonces, nuevamente, cuando uno escucha lo que dice, vuelve y va hacia adentro, como hemos ido nosotros, de decir qué interpretó Luján, qué interpretamos nosotros, qué interpretó Silvia, qué interpreté yo de una medida. Vamos más profundamente a mirar, digamos, las cifras oficiales y algunos analistas que no tienen un posicionamiento explícito político ideológico, y cuando uno lo mira y empieza a mirar los números, la verdad que no existe tal cual como era la presunción cuando el presidente dice eso y dice, bueno, el año que viene tenemos 38.000 para gastar, y eso no está. Entonces, cuando uno mira,
hace efecto eso. Yo no lo tenemos acá, pero ahora lo voy a agregar. Y yo digo que sí, hace mucho efecto lo que dice el presidente de la Nación. Por más que uno no nosotros, pero el presidente Macri quizá hacíamos lo mismo, el presidente Fernández seguimos haciendo lo mismo, o sea, mirando por debajo de las declaraciones, pero si ustedes miran el índice de confianza del consumidor, subió un 8,9% en agosto, con el arreglo de la deuda y esta determinación de que ahora arrancamos la economía. Entonces, digamos, las expectativas no es solamente la forma, digamos, los grandes medios de comunicación, sino la forma del gobierno con su modo de comunicar. Si uno lo analiza, digamos, a este gabinete, antes de la presentación del presupuesto nacional, dice, no, la economía está arrancando y vamos a tratar todo vapor. Y cuando uno mira, lo que yo había, ¿te acuerdas que hace un tiempo, hace 2 semanas, había hecho un análisis de los indicadores físicos? Vuelvo a mirar los indicadores físicos para llevar un reflejo de lo que sucede ahora con lo que sucedió hace 2 semanas, que marcaba el mes de julio, y se amesetó totalmente. O sea, es como una raíz cuadrada invertida, como dice otro de los artículos que les suben en el Facebook, que tiene que ver con cómo va la economía. Y esa raíz cuadrada invertida nos entrega una posibilidad del año que viene que es esta. Si uno dice, la economía va a crecer el año que viene, y mira la parte optimista, sí, va a crecer. 6.5, tremendo lo que va a crecer. Pero eso, como bien dijo Silvia, es un rebote. Caída superior al 10, retroceso del 6,5, retroceso del 3, crecimiento del 3, crecimiento del 2, amesetamiento, y ese amesetamiento nos lleva a un nivel parecido al que estábamos en 2019, que ya era malo porque veníamos de un 2018 malo, y recién el 2017 es un año bueno en términos de crecimiento económico, pero si nos trasladamos para atrás, desde 2011 venimos con crecimiento a los años impares electorales y de crecimiento a los años pares. Entonces, nosotros, la verdad que el planteo macroeconómico tiene que ser muy consistente, y ahí está en gran parte ese dólar que no surge tampoco surge de una acción inconsciente colectiva de lograr cambiar, no sé. Yo cambié mis 200 ahora, entonces digo, ¿y eso qué me significó? Una tarjeta gratis prácticamente, y con el tipo de cambio. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no lo vas a hacer? Y no, porque el país, pero bueno, 4 millones lo hace para reserva de valor, para cambiar y canjearlo, pero en definitiva es un mecanismo que nos está dejando ahí cada uno a nivel individual, y uno mira las cifras de lo que está sucediendo y dice, este déficit programado para el ejercicio 2021 es difícilmente cumplible. Y si no es eso, va a ir con una emisión más, y a su vez con más LELIQ. Entonces nosotros estamos ante una situación muy compleja y muy comprometida. Esto que hace el REM a mí me parece muy cauto, y me parece que hay que tomar eso como variable. Pero si el Banco Central desacierta el conjunto de medidas que tiene que tomar, probablemente vayamos a una inflación mucho más alta. Si es mucho más desacertado, vayamos a una inflación también mucho más alta. No ninguna hiper, pero por lo menos 3 dígitos. Si es muy fino y acertado la tensión, pero acuérdense que el año que viene es un año electoral. ¿Qué pasa si el gobierno no hace una reactivación, hace reactivar la economía? Y es muy probablemente que lo que era hace unos meses, un 80% casi de adhesión a la figura de Aníbal Fernández, ahora se ha tornado que Fernández tiene más negativo que positivo. Si la economía no arranca el año que viene, probablemente la oposición, por más que a mí no me guste ese aspecto, lo que plantean y demás, tenga una gran elección. Entonces, fíjense que todo tiene mucho que ver con la política, con la economía, y en cada una de las partecitas que tiene, todo eso funciona como un sincrónico. Y entonces, hay gente que ve que ese sincrónico está asincrónico, y tomamos decisiones en función de esa sincronicidad. Hay otros que ven y le dicen, mirá, la economía está arrancando y vamos a tener un año tranquilo, y el año que viene también vamos a crecer a una tasa del 6% y todo eso, y eso lo calma en sus expectativas, y así de voluble son las expectativas, y esas expectativas son las que formadas a través de la emocionalidad
y no de la racionalidad, son las que definen las decisiones de cada uno de ustedes. Entonces, sintetizando lo que venimos haciendo, busquen información. Si ustedes en su ejercicio profesional no van a estar tan finos y no van a tener, pero cuando por debajo hay que aprender a buscar la información. Porque después, no es lo mismo que yo le diga, no, Fernández dijo que sí, que vamos a arrancar, y Cafiero dice lo mismo, y la persona esté definiendo una inversión de varios millones de dólares. Entonces, nosotros queremos que ustedes sean profesionales muy capaces. Entonces, cuando uno asesora en esos términos, el contador es la herramienta central para asesorar, busquen información por abajo. Entonces, guárdense por lo menos los links, guárdense la casa, guárdense las matrices, para saber que en algún momento, si me toca, y alguien viene y me dice que tengo que definir, tengo que ir a buscar, no sé, el indicador de confianza del consumidor, tengo que ir a buscar qué es lo que sucede en el mercado laboral, tengo que ir a buscar qué es lo que pasa con el nivel de actividad económica presente y futura a través del REM, tengo que ver qué pasa con los precios actuales a través del INDEC y futuros a través del REM, del Banco Central. Entonces, tener como un set de, no sé, como un set de herramientas para utilizar cuando lo necesiten. Si ustedes van a hacer impuestos, van a hacer unas cosas, pero claramente los impuestos tienen muchísimo que ver acá en cuanto al tema de las inversiones. Si ustedes van a ser contables solo, y bueno, fíjense que una contabilidad gerencial entraría un contador que asesore para dónde va la empresa. Y una contabilidad hacia atrás, que es una contabilidad histórica, refiere a un paradigma que nosotros decimos que ya está irremediablemente muerto. Pero bueno, vayan mirando, vayan viendo cómo está, pero la cuestión aquí es que ustedes, no digo permanentemente, porque eso está para gente que nos dedicamos a esto con nuestra labor diaria, pero cuando les toque actuar, no actúen en base a la emocionalidad y a la superficialidad de las noticias, sino que acá tienen un conjunto de informes, vuelvan a la página web de Política Macroeconómica, miren los informes que vamos a tener en ese momento, vean, digamos, cómo está, haremos algún informe, cosa que cuando uno tome conciencia de hacia dónde va la economía, porque acá estamos hablando genérico, no estamos hablando sectorialmente, porque después viene una macroeconomía sectorial que está asociada a los proyectos de inversión que ustedes hicieron en microeconomía. Entonces fíjense que acá todos los sectores no le van lo mismo, no todos los sectores caen. Por ejemplo, no sé, este año había unas personas que querían invertir en fideicomisos agropecuarios. Entonces nosotros hicimos una mirada de fideicomisos agropecuarios en Argentina, tomamos un conjunto de decisiones y cuando nos encontramos con el primer semestre, la soja creció un 1%, el maíz un 14%, creo, si la memoria no me traiciona, y el trigo un 8%. Y esa es la combinación tejida para el fideicomiso agropecuario. Entonces, ¿y el resto de la economía cómo se fue? El petróleo menos 22, el otro menos 20, el otro menos 30, el otro menos 5, el otro menos 12. Entonces, fíjense que ustedes cuando tienen que tomar decisiones para la macroeconomía nos da una posibilidad muy cierta. Quiere decir que esto, el año que viene, cuando se liquide el fideicomiso, entregará ganancias. Y no, porque después está el clima, si llueve, si no llueve, qué pasa si ponen más retenciones o no ponen más retenciones. O sea, hay todo un cambio ahí que es evolutivo y muy fuerte en Argentina, pero este sería la mirada. Miren por debajo de lo que se dice, para tomar decisiones mucho más coherentes, independientemente de lo que uno piense, sienta o diga, no sé, no me gusta para nada Cambiemos y rejunte con el radicalismo, me gusta más el Frente de Todos, o no me gusta el Frente de Todos y me gusta Cambiemos, independientemente de lo que me diga mis tripas, mi adentro, me pongo y eso, y con analizar las cosas después ya claras a la realidad que ustedes quieren adaptar. Así que bueno, preferiría que no hubiera micrófono, pero bueno, está eso de Silvia lo que decía, ahí está la mirada, lo que está y lo que en definitiva si no me... Porque he visto tantos informes que eran como 84.000 millones de dólares lo que se terminó de canjear con los grandes fondos internacionales, y lo más serio que vi es que en ese que se acaba de cerrar actualmente, como que el ahorro esperado era entre 14.000 y 20.000 millones de dólares. Sumándole los otros bonistas argentinos, que en definitiva es la ANSES,
suman los 38 mil millones de dólares, que no son que los tengamos casi en el bolsillo para volver a retirar, sino que es lo que dejamos de pagar en los próximos 10 años y que tendremos que pagar hacia el futuro. O sea, tendrán que pagar ustedes, cuando nosotros nos jubilemos, así que por favor aprendan bien y asesoren bien a todas las empresas, porque no se funda ninguna, porque si no, no vamos a cobrar, porque yo, por lo menos yo en 10 años ya no voy a estar en loco. Claro, nosotros zafamos. Me parece que tengo el micrófono, ¿cómo tengo? Ah, no tengo habilitado. Bien. Sí, eso es lo que hoy hablábamos con César, digamos, de encontrar dónde buscábamos los datos de la reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces, si uno cae por ahí en los diarios o en las noticias, corre el riesgo de... siempre, digamos, hay que buscar información en los sitios más oficiales y serios, digamos, ¿no? Oficiales en algún grado que siempre le da, digamos, la oficialidad, y también en círculos, digamos, académicos que permitan justificar o encontrar datos lo más fidedignos posible, ¿no? Entonces, en el caso de la reestructuración de la deuda, cuesta encontrar porque, por ejemplo, en los diarios esta información de los 37 mil millones aparece como la reestructuración, se logró una reestructuración bajando la deuda en 37.700 millones de dólares. Sí, es cierto, digamos, en la próxima década, por eso este informe, que por ejemplo tiene la Oficina de Presupuesto del Congreso al 21 de julio... Sí. Se me escucha bien. Espera, ahí me fijo cómo estoy. Estoy roja, sería. Sale todo entrecortado. Sí, porque estoy recontra roja. Salvo... Están todas en verde, son unas privilegiadas del sistema. Ustedes. A ver, ¿y qué dice César? ¿Qué dice César acá? No, Noelia. Okis, es la señal de la profe, creo. Sí, Melissa. Soy yo. Esperen. Sigo en rojo. Me voy a... Esperen que sigo. Ahí se la escucha bien, yo por lo menos. Muy bien, gracias, Andrea. Ahora estoy en amarillo, Andrea, por eso es. ¿Viste? Ahora estoy en amarillo. Bien. Esto es. No, lo que les decía es, y que también se los dijo César, tratar de buscar algún informe donde al menos uno tenga el sustento de lo que está diciendo, ¿no? En este caso, digamos, si uno usa la información que tiene la Oficina de Presupuesto del Congreso al 21 de julio, uno al menos lo que dice está sustentado, en este caso, por esa oficina en particular, ¿no? Y que tiene, hablábamos hoy, algunos datos, digamos, por ejemplo, digamos, ¿no? Vieron que es la reestructuración de la deuda del Estado Nacional en moneda extranjera bajo ley argentina. Esa es la deuda que se reestructuró. Entonces, tiene, por ejemplo, acá, ¿sí?, el perfil. Si uno mira este cuadrito, no sé si lo alcanzan a leer, digamos, pero fíjense lo que dice, ¿no? Perfil actual de los bonos 20, lo que teníamos que pagar al 20 al 24, ¿sí?, del 20 al año 2030 y del 2020 al 2117. Yo cuando vi ese año 2117, me causó gracia, y ahí deben estar los bonos de 100 años de Macri, ¿no, César? ¿Estás por ahí? César. César. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ahí contestó por el chat que puso sí están los de Macri. Sí, están los de Macri. No, porque por eso llega al 2117. Ahí deben estar los bonos de los 100 años de Macri. Por eso el perfil total de deudas llega a ese año, digamos, que parece, no sé, el infinito casi, ¿no? Entonces muestra la reestructuración de la deuda. Y, digamos, acá tienen los distintos tipos de deudas, digamos, de los nuevos bonos que se les ofreció, digamos, cuánto pagan de tasa de interés y cuándo van a vencer, etcétera, etcétera. Y lo que les quería mostrar es esto, ¿no?, que es un grafiquito que tienen. Fíjense,
Lo que está en verde, ¿sí?, eran los bonos como venían, digamos, ¿no? Fíjense todo lo que había que pagar, ¿sí?, de intereses y de amortización en estos primeros años, digamos acá, 2021, 2022, 2023, era la línea verde, esa es la línea original. Y lo que se logra ahora con los nuevos bonos, ¿sí?, que es esta azulcita, negra, no sé qué color, es reducir los pagos, al menos en estos años, 2022, 2023, y aumentar la cantidad de pagos del 2025 en adelante. O sea, como que se cambia el perfilamiento de los pagos, sería, ¿no? O sea, lo que teníamos que pagar mucho ahora, lo pateamos, sería en lenguaje criollo, está pateado para más adelante. Acá también está el mismo gráfico y, esperen que llegamos a uno que queremos mostrar. Esto es algo que encontré ahora que después habría que chequearlo más, ¿sí? Lo que muestran es, fíjense también la información, ¿no? Si yo muestro la tabla esta hasta el 2000, esta primera columna, segunda columna en realidad, fíjense, vencimientos pre-reestructuración. Entre el 2020 y el 2024 había que pagar 63.000 millones de dólares y lo que vamos a tener que pagar ahora es 7.500 millones de dólares. O sea que nos ahorraríamos 56.000 millones de dólares. Pero en realidad el ahorro neto sería, ¿sí?, que se produce después, si uno mira 2020, 2017, es decir, todo la liguilla de pagos posteriores, de 56.000 en realidad pasamos a 39.562. ¿Por qué? Porque lo que dejamos de pagar acá hay que empezar a pagarlo del 2024, lo que veíamos en el grafiquito hay que empezar a pagarlo, digamos, nos ahorramos o dejamos de pagar en este momento más crítico, pero bueno, luego lo empezamos a pagar. Es como la tarjeta de crédito, ¿no? En realidad la tarjeta de crédito no nos ahorramos nada, al contrario, si uno mira la tasa de interés que cobran las tarjetas con esa refinanciación, en realidad no sé si es un alivio temporal, pero después pagamos unos intereses que, o sea, no es ni siquiera un refinanciamiento en el caso de la tarjeta de crédito sin interés, es un refinanciamiento en módicas cuotas con interés y con el interés de las tarjetas de crédito. Entonces acá, digamos, hay una reducción, pero no es la reducción que a veces, si me dicen esto, 56.000, bueno, pero después hay que pagarlo después, y bueno, vencimientos post-estructuración eran 185.000 millones, 145.000, o sea, lo neto es mucho menor que si uno informa solamente el ahorro o el alivio más que el ahorro que tiene en el momento actual. Eso es lo que tenemos que empezar a construir entre todos, es buscar información con el sustento de la fuente de información, es decir, digo esto porque lo dice, no sé, en este caso ese Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, el OCEP, digamos que es la última tablita que estaba mostrada, pero encontrar el sustento, digamos, de cada una de las informaciones, porque si no caemos en o dar la información de los diarios, que por ahí obviamente tienen intereses políticos, intereses ideológicos, que es lo que intentamos evitar. De manera tal de que ustedes, como les decía César hace un ratito, encuentren el día de mañana, ¿sí?, no se queden con el diario, sino que traten de bucear un poco más abajo, ¿sí?, en un informe, en 2 o 3 informes, y bueno, decir, bueno, el que me parece más serio, el que me parece que tiene más sustento es este, y con ese me voy a mover. No sé, acá mandó un mensaje, a ver. Y están los de Macri, me dice, no, él me contestó antes. ¿Estamos? Esa es la idea, digamos, de ir. Nosotros vamos a seguir armando alguna, igual ustedes tienen, no sé si entraron al aula virtual, vieron que hay un montón de informes cargados. ¿Lo vieron al menos? Sí. Sí. Bien, bien. Nosotros estamos sacando, nosotros estamos sacando de esos informes alguna información que nos parece interesante para poder armar un recopilado, digamos, de lo que nos parece que pueda armar, siempre pensando en esa estructura de la casa, siempre pensando en esa estructura de nivel de actividad, nivel de precios, nivel de empleo, sector público, sector externo, y el tema monetario y financiero, y obviamente el tema de la distribución del ingreso y de la pobreza, es decir, buscando información de cómo estamos sin perder de vista las distintas esquinitas de la casa o el piso de la casa o el interior de la casa, que era la parte financiera y monetaria, ¿no? Y siempre interrelacionando, es decir,
cómo el nivel de actividad influye en el nivel de empleo, qué relación hay entre el nivel de empleo y la inflación, qué pasa cuando el sector público tiene déficit, cómo cubre el déficit, qué va a implicar cubrir el déficit. En realidad acá lo que se espera con la reestructuración es que los déficits que tengamos en la posteridad, o sea, más adelante, ya se pueda acceder, por ejemplo, a los mercados internacionales de capitales y no tengamos que emitir, ¿no? Ahora, bueno, hay que emitir porque no hay acceso a los mercados financieros internacionales. Quizás esa plata que falta del fondo, ¿no? Del Fondo Monetario, que quizás se pueda decir, bueno, ahora la necesitamos. Vieron que en diciembre se dijo que no se necesitaba ese dinero, esos 6.000 millones, 7.000 millones de dólares. Quizás ahora, una vez que se renegocie con el Fondo Monetario, quizás se pueda renegociar también que ingresen esos 6.000, 7.000 millones de dólares. Entonces, siempre buscando la interrelación entre las distintas, recuerden que seguramente en ese, ahora que no está César, digamos, en ese parcial que ustedes van a tener que hacer, yo estoy controlando acá en ese parcial que van a tener que hacer, seguramente van a tener que hacer algún estado de situación del argentino. Es decir, pensando en esas esquinitas, en la base de la casa, qué es lo que está pasando con el sector monetario, y obviamente, seguramente va a ser un trabajo domiciliario, pero es distinto más o menos tener pensado cómo está cada uno de esos sectores y no tener que salir ese día o esos días, no sé cómo será, a buscar la información así más los nervios de las circunstancias. Estoy, dice César, me avisa, estoy. Ah, estás acá, bien, yo pasando información no te detecté como CH, ¿no? Entonces, yo como siempre pasando información por debajo de la alfombra, digamos. Sí, me volví a conectar con el celular porque intenté otra vez con la compu y no me dio, así que bueno, me engañaste. Es eso, vayan buscando, nosotros vamos a ir también buscando un formato que hicimos el año pasado. Ese formato yo le decía a Silvia que ahora la semana que viene estoy haciendo un curso de ¿cómo se llama? De inteligencia artificial básica y voy a tratar de que ese formato se vaya actualizando permanentemente, que son como 50 variables, pero bueno, le vamos a ir poniendo en cada uno para que ustedes vayan entendiendo qué era lo que nosotros tomamos el año pasado, cómo hicimos el año pasado, era ver que 2015 versus 2018, 19 primera etapa, y ver ahí que, no sé, que todas las variables socioeconómicas estaban muy deterioradas respecto al gobierno de Macri con respecto al gobierno de Cristina Fernández, y que todas las variables más duras, podríamos ser déficit público, sector externo y demás, habían convergido había convergencia hacia un equilibrio. Entonces ahí están, ¿no?, como las miradas de las políticas, ¿no? Una mirada de las políticas, le decimos nosotros, que tiene que ver más con la casa, y otra mirada que tiene que ver más con las personas. Y no es que la mirada que tiene que ver con las personas sea muchísimo mejor que la casa, sino que cuando uno entrega hacia las personas como un inquilino, digamos, que no me cuida la casa. Imagínense ustedes que son propietarios, o sea, que reciben, no sé, una herencia y son propietarios. Entonces, le encuentran al inquilino que está en la casa, que anda en un BMW, que come de roticería todas las noches, que está esto, el otro, pero que no me cuida la casa. Entonces, ahí queda claro que la casa hay que cuidarla, que las variables económicas no están escindidas de la gente. Pero cuando yo me centro en las variables económicas y no me centro en la gente, más lo que sucedió con una tormenta internacional en el 2018, más mala praxis macrista, significa que me va a cambiar el conjunto de la gente. Me dice, mira, vos no, viene hoy este otro conjunto de personas, y por eso siempre está la metáfora de casa y personas que a nosotros nos permite jugar con nuestra vecina. ¿Es importante la casa o es importante la gente, como dicen ahora en general todos los políticos y demás? Y la idea sería las dos cosas. Es importante que la gente esté bien, que haya un buen piso de la casa, pero es importante que la casa tenga estructura, porque si yo destruyo toda la estructura para que la gente esté bien, el que otro que viene va a tener que construir nuevamente la estructura para estar, y yo voy a venir otra vez y voy a darle a la gente lo que se merece, y así. Y estamos en ciclos, que esos son los ciclos de la economía argentina que no hemos logrado salir. Si uno me dice, bueno, mirá, la verdad que hay ciclos de expansión, pero están terminando esos ciclos de expansión, terminan con restricción externa, los ciclos de expansión por el área de la eficiencia y por el área de la productividad, que están asociados
al neoliberalismo, también terminan, digamos, por ahí más rápidamente ¿cómo se llama? En una Argentina complicada, con caídas, y bueno, la idea sería analizar más integralmente esa casa para después, si podemos, cuando vamos al desarrollo económico, fundamentalmente, incorporarle este año que estamos más virtual, incorporarle más variables que tengan que ver con, no sé, con lo ambiental y con lo social. Por ejemplo, que es un tema que antes era como exótico y charlábamos con un escritor un ratito en el centro, respetando la distancia social obligatoria, pero charlábamos un ratito y lo que me decía dos cosas. Este mundo no puede continuar así, que estamos buscando en Marte, ¿cómo se llama?, vida y posibilidades, y no cuidamos lo que tenemos en la Tierra, y que, en definitiva, la regeneración que hizo la naturaleza de sí misma daba la razón a todos aquellos que decíamos que, digamos, la complicación la vamos a tener nosotros, la especie humana. No la Tierra. La Tierra, dejamos de viajar, dejamos de hacer un montón de cosas y enseguida desapareció toda la contaminación, el smog, se empezaron a ver los cerros, hay nieve como nunca en la cordillera acá argentina, esto, el otro, el clima reestructura rápido y nosotros con este nivel de consumo tan fuerte a nivel global, tendríamos que ir cambiando. El otro día yo les presentaba, pero no sé si ustedes, pero lo voy a colocar, un informe que hablaba sobre la actuación del trabajo no remunerado. Entonces ahí, si eso lo pegamos a lo que dice Silvia, que son las estadísticas oficiales de la economía ortodoxa oficial o heterodoxa oficial, porque este equipo económico es heterodoxo, pero utiliza las mismas reglas de la ortodoxia, y ahí vemos reglas de la ortodoxia para medir la economía, ¿no? No quiero entrar en un debate si realmente usa otros instrumentos que tienen que ver con la ortodoxia, pero el modo de medir siempre termina siendo como lo que hemos armado en este PowerPoint corto. Lo importante son el trabajo registrado, todo eso es lo que se mide, no el trabajo no remunerado, que lo midió por otro lado, pero lo mide como una concesión hacia las nuevas corrientes económicas o una concesión hacia las mujeres, pero no incorporar. Debiéramos incorporar el trabajo no remunerado, mayoritariamente realizado por la parte femenina, debiéramos incorporar el trabajo reproductivo que se le llama, o que no alcanzado por la situación del capitalismo y que debiera estar contemplado. Debiéramos ir hacia un PIB donde lo que se cae, digamos, no sé, si se chocan 100 autos en una carretera no sume, sino que reste. Debiéramos ir a una reformulación de la economía más asociada con la sociedad y más asociada con el ambiente. ¿Por qué más asociada con las personas? Porque el modelo de persona que está en los modelos económicos es un modelo reduccionista, y más asociada con el ambiente, que también hay un campo muy grande de la economía, que vamos a intentar saldarlo en este cuatrimestre con ustedes. Pero ahora, no sé, lo que tendrían que hacer es ir completando cada una de esas cosas, avanzando en ese PowerPoint, en ese colaborativo. Nosotros vamos a tratar de poner nuestra opinión también en el colaborativo para eso es lo que les queríamos presentar desde el viernes hasta hoy. Ante una referencia de una alumna, nosotros hoy trajimos mucho más desagregado y cuestiones que tampoco nosotros sabíamos por los medios y así. Yo por ahí hasta en las cifras tengo cifras que no son exactas. Yo tengo cifras de 8 millones, 9 millones de trabajo registrado, me está faltando las amas de casa, y como se nos, fíjense, el trabajo llega a 12 millones, entonces voy a tener que actualizar también mi hardware. Pero fíjense que cómo vamos llenando ese trabajo que está ahí, que para nosotros es importante, y que para ustedes también, porque en definitiva lo que van a tener que hacer es llenar en el parcial eso que están, y le estamos diciendo que llenen ahí. Entonces, y traten de hacerlo con tiempo, por lo menos para tener las cuestiones, cada una de las fuentes puestas en limpio. Nosotros tenemos uno con fuentes. De hecho, yo hice uno con fuentes, cada uno de los indicadores de dónde lo saco. Pero bueno, lo vamos a guardar hasta el final para que ustedes también hagan su trabajo y vayan aprendiendo a la búsqueda de esa información. ¿Entienden más o menos hacia dónde queremos ir? Porque eso es importante, hacia dónde estamos yendo, digamos, ¿no?
es importante que vayamos entendiéndonos más en estos contextos donde uno no se ve, donde a veces es más fácil hacer esas preguntas, digamos, hacia dónde vamos. El hacia dónde vamos ahora está en la virtualidad. Entonces, ¿entienden a dónde queremos llegar? Es decir, nosotros queremos construir esa casa, ¿sí?, de nivel de actividad, empleo, precios, sector público, sector externo, distribución de la renta, pobreza, situación social, como se quiera llamar, y sector monetario, sector financiero, decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya pasando de las percepciones a datos más concretos, diríamos, a datos más cuantitativos en algunos aspectos, pero que luego a través de esos datos cuantitativos podemos hacer también una lectura descriptiva. O sea, no es que por tener datos cuantitativos no vamos a poder hacer una descripción y una valoración, obviamente. Vamos a poder hacer una valoración, pero ya no desde la simple percepción o cuestiones subjetivas o ideológicas que tenemos, sino en base a datos. Y como los datos a veces no son totalmente objetivos, porque los datos son también una construcción, ¿se acuerdan que los problemas son una construcción, no existen en una estantería ya objetivados? Implica que no perdamos de vista desde qué fuente de información estamos diciendo el déficit del sector público, de qué fuente de información hablamos de la reestructuración de la deuda, de qué fuente de información hablamos para hablar de cuántos son los trabajadores ocupados, o del sector formal, etcétera, etcétera. O sea que nosotros tenemos que ir construyendo ahora ese estado de situación en esas distintas unidades de análisis, buscando información para hacer una descripción de cómo estamos con cierta o con mayor objetividad posible. ¿Sí? Me quedé sola. Como loca madre. Se durmieron, Silvia, yo te escuché atentamente. Bueno. Voy a trabajar. ¿Sería un trabajo práctico, contadora? No, ese sería ya el trabajo que van a tener que hacer seguramente, y con algunos adicionales que ya los iremos charlando, como ese primer parcial, ¿sí?, si se quiere, digamos, de la materia. O sea, nosotros tenemos que llegar a ese primer parcial pudiendo hacer un estado de situación de la economía argentina. Ahora vamos a ver, digamos, en cuanto en términos evolutivos, qué periodo de tiempo vamos a tomar, digamos, pero básicamente sabiendo cómo estamos, pero ya no desde desde las simples percepciones, sino pudiendo objetivar de alguna manera con ciertos datos concretos. ¿Sí? Entonces, que vos me puedas decir, no sé, bueno, el nivel de actividad va a caer, según un informe, el 10,4% en el año, pero si se toman las expectativas publicadas por el Banco Central, esa recuperación se va a producir en el año 2021, bla, bla, o sea, tener algunos datos. El IFE, digamos, fue una medida positiva porque afectó a tantas personas. En ese IFE hay una alta proporción de personas que son desocupadas o de trabajadores informales que llegan casi al 65%, pero también hay un gran porcentaje de personas que son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Es decir, que podamos hacer una descripción que ya tenga mayor grado de información, sería, ¿no? Eso sería, en principio. Tome mate sola. Y voy a entrar la gata. La gata no me aguantó y se fue. Dijo, no. Me voy. Porque hay como un relato que está basado en datos, y ese relato que está basado en datos, y ahora vamos a seguir mejorándolo. ¿Por qué? Porque por la izquierda va a entrar la teoría, y la teoría va a ser cada vez más sofisticada. Pero si ustedes se miran lo que sucede, digamos, con el nivel de actividad económica, el nivel de actividad económica está puesto como el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. Y eso, en definitiva, nivel de actividad económica está asociado a la ecuación macroeconómica fundamental. Si ustedes miran el mercado de trabajo, esa estructura sería el techo de la casa. Y ese techo de la casa está compuesto por un mercado de trabajo formal, que es la explicitación de lo que tenemos ahí. Le vamos a poner el mercado de trabajo no remunerado, que lo hacen gente que está en el caso Silvia, o caso de las mujeres, mayor proporción, mucha mayor proporción que nosotros los hombres. Y entonces
que trabaja, tiene que dar esta clase, pero después está trapeando al rato. Nosotros trapeamos, digamos, un 25% de lo que trapean mujeres. Trapear implica cocinar, lavar, planchar, atender a los chicos y demás, pero eso son datos centrales. O sea, y después viene todo el aglomerado que el IFE nos permite tener una idea, si bien se superpone, ahí tenés 8,9 millones, muchos de los casos está superpuesto con los otros datos, pero ahí nos permite tener una tasa de actividad argentina con 45, 46, poner 50 millones de habitantes, y la tasa de actividad es el 43, 44%, como está haciendo ahora, son un poquito más de 22 o 23 millones que están trabajando en ese mercado, tanto formal como informal. Tenemos voces en el mercado formal, quiere decir que hay tantos otros voces en el mercado informal. Y que la informalidad en Argentina es un tema para pensar las políticas. Y cuando uno dice, no, bueno, pero no sé, impuesto a la ganancia, que está bien, ¿no? Está hablando de 1,3 o 1,4 millones que estamos alcanzados con el impuesto a la ganancia. Dentro de ese 1,4, ustedes que están con diversos regímenes, no sé, uno liquida el salario de un petrolero y se lo devuelve por el otro lado y en definitiva lo paga la empresa operadora. Un legislador provincial cobra 300 y tantos de mil pesos, pero paga 3.000 pesos de impuesto a las ganancias. Un maestro paga no sé, un inicial respecto de un soltero, arriba de 60, más o menos 57 y algo creo que está, digamos, tanto hombre como mujer, ya está pagando y paga 1.500 pesos y tiene un salario, no sé, de bolsillo de 60, 65, 58, depende de sus características personales. Fíjense que eso también, la falta de equidad horizontal en el impuesto al que uno no le puede escapar, pero un político sí le puede escapar. Mirábamos con Silvia también lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio. Entonces un juez no paga impuesto a las ganancias y tiene una jubilación de 430.000 pesos en promedio. Entonces fíjense que todo esto nos da que una Argentina, digamos, a donde hay que poner el esfuerzo, todos ponen, no tiene la misma equidad relativa, ¿no? Está muy deteriorada. Entonces también ahí viene, digamos, nuestra mirada, que es una mirada integra, y está muy bien discutir, porque ahora yo escucho por ahí en algunas radios, todo está previsto para que la gente que no es del frente de todos le diga, ¿y usted está de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas? No está de acuerdo. Pero yo escucho los exámenes de ustedes de finanzas públicas, y cuando un alumno empieza, ¿qué vas a dar, Carla? Voy a dar tributo, voy a dar ¿cómo se llama? Sistema tributario. El sistema tributario no se puede analizar desde un punto de vista de un tributo, sino que hay que analizar la homogeneidad, la integración vertical de cada uno de ellos y el grado de no confiscatoriedad respecto a... Entonces cuando uno dice, no, y arrancamos con el impuesto a las grandes fortunas, y te pregunto y te ametrallo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que hay que hacer el impuesto, pero hay que hacer una mirada integral, porque si uno, sería 166 impuestos en Argentina, y bueno, no es así, o sea, tenemos que mirar integralmente qué está sucediendo, pero esas cuestiones no se resuelven en el campo de la arena política de ese modo. Nadie dice, bueno, paremos, hagamos una mirada integral. No, vamos contra los más ricos porque el año que viene hay elecciones, entonces le tenemos que decir a los otros que son los que representan a los más ricos y nosotros que representamos a los más pobres, y entonces nuestra base electoral tiene que estar contenta porque el año 2021 ya hay elecciones. Y ustedes ven, en tremenda pandemia ya están los candidatos para el 2021 actuando persistentemente. Entonces, la política tiene otros ritmos, otros tiempos que no tienen nada que ver con los tiempos de la gente, como le gusta decir a todos, ¿no? Yo la gente, yo cuido mi gente, nosotros los cuidamos. Pero fíjense ahí que colgué lo de Feilstein, digamos, se llama el muchacho, le colgué ahí en el chat. Péguenle una leída, una mirada sociológica, yo adhiero en parte a lo que dice, pero utilizo otros marcos teóricos para analizar la sociedad, pero fíjense, digamos que la definición es clara por detrás. No se puede seguir a 6 meses tomando decisiones solamente con el comité de expertos médicos,
como se toma acá en Comodoro Rivadavia. Entonces, las decisiones van a ser desacertadas, por más que, no sé, Luna me parezca un tipo bárbaro, los médicos del hospital los conozco a todos y son todos tipos excelentes, no van a pegarle a las elecciones. Supongo que nosotros hacemos 7 meses después, seguimos prescindiendo de sociólogos, de antropólogos, de economistas, del otro. Está bien, no querés llamar a los economistas de la competencia, a los economistas, llamá a los economistas propios, pero por lo menos tener una mirada integral de los problemas, pero la política no lo tiene y eso hace que no sé, un domingo estemos todos encerrados, pero estudiando macro, pero fíjense cómo influye en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, espero que hayan comprendido, por favor, si ustedes tienen alguna cuestión, mandan ahí al chat, no tengan problemas, somos pocos, nos conocemos mucho, manden al chat, yo voy a empezar ahora, todos los días les voy a colgar una nota, si dicen, bueno, ya está demasiado, porque no puedo leer la anterior, bueno, me avisen, la colgaré cada un día y medio, pero como para ir activando, ya arrancando motores en este mes de septiembre con respecto al pastel que va a ser los. Bien. Nuevamente la pregunta para que puedan contestar lo que piensan. ¿Entienden hacia dónde queremos ir? Digamos, es importante que nos pongamos de acuerdo hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde nos queremos conducir nosotros. Porque nosotros por ahora estamos tomando de los distintos informes, supongo que el jueves habrá algo ya más armadito, en esas distintas esquinitas y la base, buscando siempre la información sustentada en los informes, de manera tal de que uno pueda volver al informe o a la base de datos o a donde sea, de ese dato que va a estar puesto, digamos, como información. Lo cual no significa que una vez que estés, vamos a suponer, arriba en el aula, ese PowerPoint o lo que sea, ustedes no van a poder cambiarlo y agregar, porque todos leemos distintas cosas, hay millones de informes, entonces la selección que uno hace siempre es acotada, de manera tal de que todo lo que ustedes encuentren pueden seguir agregando información. Porque si llegamos al parcial y solamente tenemos los informes crudos, digamos, cuesta, porque hay que leerlos, hay que mirar, este gráfico no se entiende, no sé dónde lo sacaron, se contradice con esta otra información, cuál será el que tiene mayor sustento. O sea que no es cuestión de agarrar un informe, porque la otra alternativa es agarro un informe y describo la realidad económica de Argentina en base a un informe. Y bueno, pero ahí se corre el riesgo de lo que estamos diciendo, ¿no? De que, qué sé yo, o sea, tendría que estar muy segura de cuál es la ideología que tiene el informe, de dónde sacaron los datos. La idea es que miremos de todo un poco y en base a eso nosotros podamos hacernos una idea de cómo está Argentina y hacia dónde vamos y de dónde venimos. La otra cosa, no sé si César igual se las iba a decir, no sé hasta qué punto se acuerdan de los modelos económicos. ¿Se acuerdan algo del modelo al menos keynesiano, IS y LM? Supongo que sí, digo yo. Hasta ahí aunque sea. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan nada? Algo. ¿Quién habló? Andrea. Conste que no miré, o sea, te saqué por la voz. Sí, Andrea habló. ¿Quién está por hablar? Luján. Bien. No digo que lo que no nos acordemos podemos retomar los apuntes que Exactamente, tenemos. eso es lo que iba a decirles. Mira, que es importante que al menos, no sé, César después me va a decir, digamos, pero que al menos hasta IS y LM debería estar medianamente, porque aparte IS y LM ahora también lo ven en finanzas públicas, debería estar más o menos comprendido. Yo lo único que me puedo comprometer es, en base a los 3 prácticos que me parece que llega hasta ahí, hasta IS y LM, hacerles una recuperación de esos temas rapiditos en base a los ejercicios que tienen en el práctico. Porque después cuando arrancan y cuando César arranque y está el texto ahí de oferta agregada y demanda agregada, ya arranca de oferta agregada y demanda agregada. Y para demanda agregada hay que saber el keynesiano y hay que saber la IS y la LM, o sea, como que está todo concatenado. Y después está oferta agregada, ¿cómo es? En términos reales, o sea, con inflación, o sea, que ya se complica más. O sea,
keynesiano y SILM es necesario que lo recuperen de algún lado. Yo les puedo ayudar a recuperar en base a esos 3 primeros prácticos, me parece que son, o 3 o 4, no me acuerdo cuáles son, a recuperar en base a esos ejercicios prácticos, pero es necesario que se recupere rápidamente, ¿sí? Porque los modelos, como les dijo César hace un ratito, se complejizan. Tengo los videos de Economía 2 que puedo ir subiendo ahí en ese acápite, que estaba esperando para subirlo, los modelos de Economía 2 de cómo fuimos escalando hasta el ISLM. Así que bueno, lo subo y ustedes van viendo ahí, son 3 o 4 videos, en el sentido que hay uno que ya es un poquito más complejo, con balanza de pagos y no solamente con balanza comercial, pero tiene la cadencia que vimos en Economía 2 y que profundizamos en finanzas. O sea, clásicos y keynesianos, un video para los clásicos, otro video para los keynesianos, keynesianos para economía abierta, ISLM con economía abierta y ISLM con balanza de pagos. O sea, claro, son 4 videos que les va a permitir recuperar todo eso y armamos una ronda. Este jueves, si puede, va a ir Ignacio con una parte de los modelos y en la segunda parte de la clase podemos resolver los trabajos prácticos y que ustedes vayan haciéndonos las consultas. Así llevamos la teoría por un lado y la parte de conocimiento de la realidad por el otro. Bien. O sea, que traten de recuperar de algún lado del apunte que tengan, empezar desde el modelo. Si no se acuerdan, acá decía en el chat Eugenia, ¿qué quiere de respuesta? Jaja, digamos. O sea, no, si la respuesta es que no se acuerdan nada, y bueno, no hay drama con que uno no se acuerde nada. Para eso uno tiene siempre la capacidad de recordar y la capacidad de aprender. O sea que, si no, no habría posibilidad de que uno no supiera algo y de poder aprenderlo. Siempre la premisa es que todo se puede aprender. Así que, y más si uno ya lo vio en algún momento en donde la capacidad es de recordar, en realidad, ¿no? O sea, es aprender o volver a recuperar un concepto que uno vio. O sea que no sería gravoso. Simplemente que, bueno, si uno no se acuerda, y habrá que empezar a mirar siempre desde el modelo más sencillo y a partir de ahí poder ir agregando modelos que requieren un poco más de complejidad. Nada más que eso, o sea, no es que si uno no se acuerda murió acá. No murió. Digamos, si no nos mata el coronavirus, no nos mata nada. Digamos. O sea, esto no va a ser grave si uno descubre en un momento oportuno que, bueno, le falta, que no se acuerda nada. Y bueno, si no se acuerda nada... No murió, pero está, digamos, con COVID-19, el grupo de riesgo, y digamos, pero bueno, pero no murió. No murió, y bueno, mientras hay vida y esperanza, también dice el dicho, así que no pasa nada. O sea, mientras uno agarre, a ver, el coronavirus no mata si uno lo agarra también a tiempo, entonces acá sería lo mismo. Si lo agarramos a tiempo no pasa nada, o sea, lo recuperamos, no ocurre nada gravoso. Así que, tranquila, Eugenia, no te pasó nada. Soy Eugenia, contadora. Bueno, esos trabajos prácticos de ISLM, ¿hay que entregarlos? No, creo que no. No sé, César después lo decidirá, pero no sé. No sería, nunca lo pedimos, así que no. No pedimos esto, no. Pero no tiene sentido. Como va a ir también en el parcial, va a ir algo en función de esas ecuaciones, también. O sea, nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Estamos haciendo una preparación para el parcial directamente. O sea, el parcial, ¿qué va a tener? Un estado de situación con la máxima cantidad de variables que ustedes puedan definir. ¿Qué va a tener? Un entronque con la teoría económica, que es la ecuación macroeconómica fundamental, que es el modelo keynesiano, y con algún gradiente de sofisticación, como la base monetaria. Vamos a ir a su oferta agregada y demanda agregada, vamos a ver la expectativas inflacionarias, y ahí nomás vamos a quedar como para tener una idea de que también la teoría enmarca todo lo que sucede. Si bien la teoría refiere a un hombre que no es el hombre integral, que tiene su valiosa colaboración para simplificar lo que sucede en la realidad. Lo que nosotros le estamos diciendo, por lo menos en mi caso, compartido con Silvia, que la teoría no es que define todo, porque la teoría tiene una aplicación, hay contextos y contextos define, digamos, qué tipo de teoría puedo aplicar, porque uno diría, no sé,
como ajusta el economista, digamos, heterodoxo, no tiene nada que ver el dinero con la inflación, no hubieras esterilizado, digamos, casi una base monetaria de un 20% más. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Si vos estás esterilizando, es que por detrás vos crees que el dinero tiene mucho que ver con la inflación. Si no, larga todas las leyes, comprarle a la ley todos los bancos y poner todo ese dinero en la calle. Y un poco lo que digo los economistas, razonable, dice, y si pongo todo ese dinero en la calle, estalla todo en 10.000 pedazos. Entonces, pero para la discusión con el otro, que es un tipo, no sé, con un Milei, no, ustedes no saben nada, no sé. Estuvimos mirando, me queda contestarle a Alexis, que planteó el otro día un tema de la cosa, ahora lo tengo pendiente, mañana lo voy a contestar a Alexis, le voy a contestar el trabajo que hace, y después a través de Alexis le voy a contestar a todos ustedes sobre el tema monetario. Así que ahí estamos trabajando para contestar. Entonces, bien, para cerrar. Vayan pensando entonces en la búsqueda de información, en ir recopilando información que permitan mirar el estado de situación de Argentina en base a algunos datos más objetivos, más allá de lo que todos sabemos y que ustedes el otro día manifestaron ya en el encuentro del jueves. Segunda cosa, vayan recuperando, de acuerdo al grado de conocimiento y de recuerdo que tengan, los distintos modelos. Empiecen por el más sencillito, el más elemental, el modelo keynesiano. Si no se lo recuerdan, no es nada vergonzoso ni nada para ocultar, simplemente hay que volverlo a recuperar. Yo si alcanzo, les armo en base siguiendo los ejercicios que hay en el práctico, a ver cómo se resuelven, de manera tal que cuando recuperen la teoría puedan ver si lo entendieron, quizás haciendo un ejercicio práctico que a veces ayuda, porque uno, bueno, calcula un multiplicador, lo multiplica a ver qué era lo autónomo, es decir, recupera algunos conceptos en particular, ¿sí? ¿Para qué? Y miren los videos de Economía 2, que les va a ayudar a recuperar nuevamente todos estos modelos, para que cuando lleguen los modelos más complejos, no tengan que estar pensando qué era, la IS es cierto, que es el del modelo keynesiano, pero agrego la tasa de interés, qué diablo era eso. O sea, como que eso ya lo tengan, de manera tal de que cuando pasen a la demanda agregada, como función, ya sepan de dónde están viniendo. ¿No? Sería esa la consigna que terminamos hoy. Bien, tienen tarea para el hogar, señor. Bueno, igual están encerrados, así que... Sí, de todas las materias. Bueno, ¿cómo van con el resto? ¿Bien? Ya dejo de grabar porque esto no...